Buenas y santas, espero que me estén escuchando. Veo que se están poniendo presente ahí en el chat. Les comunico que si ustedes están con el nombre, no necesitan poner todo el nombre en el presente, ¿sí? Basta con que pongan presente y sale, pero bueno, como ustedes quieren. Bien, a ver, se supone que hemos finalizado con el tema de los auxiliares de comercio, que no reviste eh, demasiada complicación, ¿sí? Bien. Antes de empezar el tema de hoy, la semana pasada me habían reclamado alguna cuestión relativa a los libros de comercio, y yo le dije, bueno, esperen que voy al juzgado, que en el juzgado tengo libros de comercio, y efectivamente me traje del juzgado un libro de comercio, que es este que está acá. ¿Ve? No se ve muy bien, que digamos, pero ven acá abajo dice diario. Este es un libro diario. En el libro diario se anotan todas las operaciones del día, de cada día, ¿sí? Este es uno de los dos libros obligatorios, como dijimos la otra vez del comerciante. Uno es el libro diario y otro es el libro inventario y balance, que es un solo libro en donde se pone el inventario, descripción física del activo, y el balance, que es activo y pasivo a una fecha determinada. Esos dos libros, dijimos que eran los dos libros obligatorios, sin perjuicio de los demás libros que resulten indispensables de acuerdo al volumen del comercio, ¿sí? Una empresa grande no puede llevar estos dos libros, tiene que llevar libros complementarios, libros que se llaman mayores. Estos libros son libros de comercio, ¿sí? Después hay otras legislaciones que imponen llevar otro tipo de libros, como libros laborales, libros impositivos. Las sociedades tienen que llevar ciertos libros societarios, ¿sí? Que vamos a ver en su momento. Bueno, en fin. Este libro que está acá, fíjense, ¿no? Para que sea regular, ¿no es cierto? Lo primero que tiene que tener es la rúbrica de la Inspección General de Justicia, que es esta no, esta que está acá. ¿Eh? Este libro es un libro bastante viejo, de 1981, pero las rúbricas hoy por hoy son similares, son un poco más pequeñas, nada más, ¿sí? Y acá la rúbrica dice Inspección General de Justicia, el libro donde está asentada en la Inspección General de Justicia, el libro A, en el número 18.320, está asentado que se registró, que se rubricó este libro diario número 1, que pertenece a la sociedad Farmi SRL, que hace años que quebró, por eso tengo el libro ahí en el juzgado, con domicilio en Paraná 123, y que consta de 100 páginas. Abajo la fecha, muy importante, la fecha en que se rubrica, y la firma del funcionario pertinente de la Inspección General de Justicia. ¿Por qué es importante la fecha? Porque para que el libro sea regular, los asientos posteriores tienen que estar emitidos después de esta fecha. Recuerden que esto es una prueba preconstituida, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ir viendo en las páginas posteriores, acá están los asientos, ¿sí? Profe, una consulta rápida con respecto a la rúbrica. ¿La página entera es la rúbrica o no? Mira, acá se pegó, entonces sí, acá se ve un poco, se pegó la rúbrica sobre la página, sobre la primera página, ¿sí? Ahora se hace igual, solo que se pega sobre la primera página y se pone la firma del sello. ¿Ves? El sello está la mitad dentro de la rúbrica, la mitad en la página, para que quede asentada, así como hacen los escribanos. Ahora se ve, sí, gracias. Y otra cosa más con respecto a eso, buenas tardes a todos, una pavada, pero agrego que en general se empieza a escribir en la segunda foja, porque la primera, al tener el pegamento de la rúbrica, muchas veces cuando se copia el libro, en lugar de, o sea,
ya no se escribe más a mano. El diario sí quizás, algunos sí, pero en general, no sé, actas de directorio o de asamblea, como se copia directamente a través de un copiativo, se arranca en la segunda página porque si no se puede quemar la hoja o queda mal copiada, entonces en general se pega en la siguiente hoja. Toda la primera hoja de la rúbrica y se arranca en la otra. Eso. Yo tengo una duda. ¿Hoy en día podrían ser electrónicos estos libros? ¿O sí tienen que ser en formato papel? No, pueden ser electrónicos con una autorización especial de la Inspección General de Justicia y creo que hay normas también impositivas sobre el punto, ¿sí? No obstante ello, muchas sociedades lo siguen llevando en formato papel. Es lo que la costumbre es tenerlo en papel. Sí. Ahora vemos Okay. un poquito más acerca de cómo se asientan, ¿sí? Gracias. De nada. Miren, acá están los asientos diariamente, ¿sí? Lo que entra y lo que sale día por día. Estos asientos han sido efectuados a mano, porque al inicio de las operaciones de la sociedad había pocas operaciones, entonces era fácil hacerlo a mano. Pero con el paso del tiempo, la sociedad en un momento dado los empieza a hacer, a ver dónde estamos, ya acá casi no se ve, y ahora les digo por qué casi no se ve, los empieza a hacer con lo que se llama papel copiador, de otra manera. Papel gelatina, más que nada se llama. Les explico qué es esto del papel gelatina, porque yo alguna vez lo tuve que hacer, ¿sí? Yo creo que les comenté la otra vez antes de entrar, yo soy un ratón de tribunales, pero antes de entrar a tribunales laburé en un laboratorio como cadete, ¿sí? Entonces, sí, bastante viejo el papel gelatina, dice ahí Camila, una de las cosas que nadie quería hacer era el copiador. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se pasaban las anotaciones que estaban en una computadora cuando se empezó a usar a este libro en papel, ¿no es cierto? Bueno, y se sigue utilizando, ¿no? Todos los asientos diarios que estaban en la computadora se imprimían en una hoja. Esa hoja se ponía sobre lo que se llama un papel gelatina, que es un papel que tendrá 5 milímetros de grosor, húmedo, ¿sí? No es un papel, es como una planchuela de gelatina. Entonces se ponía y lo dejabas ahí 5 minutos. El papel gelatina chupaba la tinta de la hoja, y después vos agarrabas la hoja del papel gelatina y la ponías sobre el libro. Entonces el libro chupaba la tinta del papel gelatina, una cosa de locos. Pero es por eso que casi no se ven las anotaciones, se ven muy poco, ¿sí? Porque precisamente con el paso de uno a otro documento, la tinta un poquito se va desapareciendo. Pero si te fijas, aún con el paso de los años, ¿no es cierto?, se pueden ver las anotaciones. Se pueden ver las anotaciones. Y así fueron efectuadas todas las anotaciones en este libro, que está bastante regular, hasta que en un momento desaparecen. Acá es el último registro que hay, porque la sociedad quebró, ¿sí? Este es un libro que está llevado, fíjense, arriba tiene la foliatura, no tiene enmiendas, no tiene blancos, no tiene, digamos, está llevado en general de acuerdo a lo que prescribe la ley, ¿sí? Este es el libro, entonces, el libro diario. Estos libros se compran en una librería. Acá este fue comprado en la librería Santa Fe, ¿sí? Normalmente, que está en Tucumán en 1700, creo que todavía está. Normalmente las mismas librerías ofrecen el servicio de rúbrica, es decir, para llevarlo al IGJ, después te lo traen. En el caso donde laburaba yo, los libros los llevaba yo al IGJ, los dejaba ahí, después los iba a buscar y los traía, ¿sí? Bueno, quería mostrarle esto porque me había comprometido el otro día y de pedo que me acordé hoy de traerlo. Bueno,
vamos a ver un poquito el tema de hoy, que también es sencillo, bastante aburrido. ¿Qué es una empresa? Profe, ¿le hago una consulta? Sí, dale. Yo, en la secundaria, yo fui una técnica de administración de empresas. Ajá. Estuve 6 años y desde el primer año, cuando tenía 13 años, nos hacían hacer libro diario, libro mayor, balance general y también cheque, remito. Y siempre me quedó esto del libro mayor, porque yo pensé que que me lo hacían para, digamos, practicar, pero no que se seguía usando. ¿Se sigue usando el libro mayor y todo eso? Entonces sí. Sí, sí, por supuesto. Claro. La mayoría de las empresas, digamos, de medianas para arriba tienen libros mayores, ¿sí? Que son... la buena práctica de una empresa implica hacer como balances mensuales para compaginar a fin de año todos los balances, ¿sí? Y eso, digamos, balances mensuales se van como desagregando en los distintos libros, porque a veces es muy complicado, por la cantidad de operaciones, llevar asientos diarios, ¿sí? Entonces se llevan asientos por ahí semanales, por ahí mensuales, pero se siguen utilizando esos libros, ¿eh? Mira, una vez yo me acuerdo que que quebró una empresa, yo era empleado de la mesa de entradas, y te mandaban a clausurar las instalaciones. Y fui a clausurar la empresa y había toda una habitación grande, llena de libros de comercio, y eran todos esos libros diarios, mayores, inventario y balance, no sé, un montón de libros. Y que además la legislación, dice la ley, dice que deben conservarse por 10 años después del cierre de las operaciones. Así que toda una historia, ¿no? Muchas veces, guardar esto por 10 años. En realidad, en las quiebras, le decimos al síndico, fíjate qué sirve, qué no sirve, además tiralo, ¿no? Pero bueno. Los mayores son otro tipo de libros en donde se hacen asientos mayores a los diarios, ¿sí? Asientos globales, ¿sí? Cuando no se pueden llevar diariamente porque la magnitud de la empresa no lo permite. Bueno, empresa. Lo que es el concepto de empresa es un concepto más económico que jurídico. Esto es lo que siempre dicen los doctrinarios, que van a ver ustedes. Podemos decir en términos generales que una empresa es la reunión de o la organización de los factores de la producción puestos en marcha. Entonces acá me están diciendo que el libro de Pisani es re claro en este punto, entonces mejor me voy, porque total leen el libro de Pisani y chao. Pero bueno, sí, está bien, qué sé yo, es el titular de la cátedra, así que yo qué puedo decir. Pero bueno, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo organizo los factores de la producción, y los pongo en funcionamiento, ahí aparece la empresa, ¿sí? Fíjense, ¿no? Siempre tenemos esa discusión acerca de la empresa, es lo mismo que la sociedad, bueno, una empresa y una sociedad son cosas diferentes. ¿Podemos tener una empresa sin tener sociedad? Por supuesto que sí. Yo ahora voy y quiero poner un bar y sin ningún socio, yo solo agarro, alquilo local, hago las habilitaciones municipales, los libros laborales, los libros de comercio, lo que corno sea, y pongo mi empresa y listo. La empresa aparece cuando yo empiezo a hacer funcionar esa organización, sin necesidad de tener ninguna sociedad. Pero resulta que, ¿cuáles son las ventajas de tener una sociedad? Lo vamos a ver. Bueno, la principal ventaja es el resguardo de mi patrimonio, ¿sí? Porque si mi empresa se va a la quiebra y el día de mañana entra en insolvencia, los acreedores no me van a reclamar sobre las mercaderías y sobre las heladeras, sino que van a reclamar sobre todo eso y sobre todo mi patrimonio. Entonces yo puedo formar una sociedad en la cual arriesgo este cierto capital. Y si la sociedad se va a la quiebra, bueno, yo perdí el capital que yo arriesgué, nada más, ¿sí? Como principio, vamos a ver después que hay algunas excepciones, pero si yo utilizo la sociedad
lícitamente, no voy a tener ese problema. Ahora, ¿puedo tener una sociedad sin tener una empresa? Y formalmente sí, puedo tenerla. ¿Por qué? Porque hoy por hoy yo puedo constituir una sociedad, ¿no es cierto? Digo, bueno, vamos a poner un bar, pero lo vamos a hacer bajo una forma societaria, y resulta que yo le digo al abogado, le digo, bueno, che, constituime, inscribime esta sociedad, haceme esta sociedad, y el abogado me la inscribe, y cuando me viene a traer la sociedad, viene y me dice, mira, te escribí la sociedad, y yo, qué sé yo, me muero con él. Entonces la sociedad queda inscripta, la sociedad existe formalmente, aunque no hay ninguna empresa atrás. O me quedé sin un mango y simplemente decidí no llevar adelante el negocio, y punto. ¿Sí? Entonces podemos tener empresas sin sociedad, podemos tener sociedad sin empresa. Hay un montón de cosas que se pueden desarrollar acerca de la empresa. Pero el punto que nosotros tenemos que tener en cuenta hoy y acerca de lo que vamos a tratar hoy es de la identificación que existe entre la empresa y el fondo de comercio. El fondo de comercio es, digamos, el contenido de la empresa. ¿Cuáles son los elementos que integran un fondo de comercio? Muy sencillo esto, porque están en la ley. La ley te dice cuáles son los elementos que integran el fondo de comercio. ¿Qué ley? Es una ley muy vieja. Es una ley que todo el tiempo se le pega, se critica, pero sigue estando ahí. Fíjense el número, 11.867 es la ley. La ley de transferencia de fondos de comercio. Cuando vos querés vender tu fondo de comercio, entonces tenés que adecuarte a un procedimiento especial que está previsto en esa ley. ¿Cuáles son los elementos que integran el fondo de comercio? Entonces, el artículo 1 de esta ley nos dice cuáles son. Artículo 1, ¿sí? Y dice, declara ese elemento constitutivo del establecimiento o fondo de comercio, a los efectos de su transmisión, instalaciones, mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, derecho al local, las patentes de invención, marca de fábrica, dibujos y modelos industriales, distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial, industrial o artística, ¿no? Bueno, estos son los elementos que integran el fondo de comercio. Ahora, dentro de estos elementos no encontramos el inmueble. El inmueble queda fuera de lo que es la noción de fondo de comercio. Cuando se transfiere el fondo de comercio, si también se transfiere el inmueble, la transferencia del inmueble se hace por separado, como bien registrable que es, y si lo que se transmite es, si ese inmueble estaba alquilado, digamos, y se vende el fondo de comercio, se transmite el derecho a la continuación de la locación, siempre que la sublocación fuera posible. No sé si se entiende. Yo alquilé el lugar donde voy a poner el bar. Si yo quiero transmitir el bar, tengo que transmitir ese derecho al alquiler, siempre que en el contrato de alquiler estuviera permitida la sublocación o la transferencia de la locación a un tercero. Fíjense, establecimiento comercial o fondo de comercio, dice instalaciones, mercaderías, nombre y enseña comercial. El nombre comercial, que puede o no estar registrado, pero debe ser transmitido juntamente con el fondo de comercio. El adquirente tiene derecho a quedarse con el nombre de esa tienda, de ese fondo de comercio. Habla de la clientela. Esto que es un derecho un tanto inmanente, fíjense, ¿no? La clientela del fondo de comercio es una de las cosas más importantes. Esto implica para el transmitente un cierto compromiso de no poner, digamos,
no constituir un nuevo fondo de comercio apropiándose de la clientela del anterior que ya transmitió. El derecho local, bueno, es un poquito lo que hablábamos recién, el derecho en la medida precisamente del derecho. Las patentes de invención, marcas de fábrica, dibujos, modelos, las distinciones honoríficas. Si el local ha recibido algún premio, como a veces pasa, el mejor bar del año 2020, ¿no es cierto? Entonces, además, debe ser transmitido juntamente con el fondo de comercio. Ahora, si yo quiero transmitir un fondo de comercio en legal forma, tengo que ajustarme a un cierto procedimiento que está acá previsto en esta ley, que es una ley bastante corta y fácil de leer porque tiene pocos artículos. ¿Puedo consultarle algo, profe? Sí, cómo no. Perdón, lo interrumpa. Sí, sí. El derecho que tiene al transferirse al fondo de comercio, el derecho a continuar con el arrendamiento, supone una celebración de un nuevo contrato de alquiler, digo. Depende de cómo estuviera pactada la locación originaria. Si en la locación originaria existe una cláusula que permita la transmisión, no va a ser necesario hacer un nuevo contrato. Si no está previsto esto, vamos a tener que hablar con el locador, con el dueño local, para hacer un nuevo contrato, ¿sí? Perfecto, Por eso, perfecto. que fíjate que dice, la ley dice el derecho local, nada más. Dice el derecho en los términos en que está originariamente contratado, ¿sí? Entonces vamos a tener que ver el contrato Gracias, originario. profesor. No, al contrario. Bueno, Doctor, nosotros... perdón, una consulta. Sí. Perdón, Mariana, soy. Dale. En todo esto que estamos viendo de que se transmite el fondo de comercio, sería en el caso que es, para entenderlo bien, porque es el mismo rubro, digamos, ¿no? Que uno está transmitiendo. Claro, sí, sí, tal cual. Es decir, yo tengo mi bar, me cansé de tener el bar, entonces hago un procedimiento como vamos a ver ahora, vendo el bar al que lo quiera comprar. Después el tipo que haga lo que quiera, ¿sí? El tipo, una vez que lo adquirió, es una parte de este fondo, esto que es el fondo de comercio, es una universalidad de bienes que forma parte de mi patrimonio. Yo con esta parte de mi patrimonio hago lo que quiero. Si lo quiero vender, no tengo, digamos, no tengo por qué recurrir a este procedimiento con unas consecuencias que vamos a ver ahora complicadas. Si lo quiero hacer en debida forma, tengo que recurrir a este procedimiento y vendo esta parte de mi patrimonio, esta universalidad de bienes, a un tercero. Ese tercero hace lo que quiera después, es el dueño, ¿sí? Si quiere continúa el bar, si no lo cierra, lógicamente lo que él va a querer es, supongo, continuar con el negocio, porque a mí, digamos, de alguna manera vio que... Sí. La habilitación, la permisología y todo eso es parte del fondo de comercio. Sí, a ver, te escucho un poco cortado, pero sí, todo eso forma parte del fondo de comercio y todo eso se transmite con el fondo de comercio. Se me están cortando un poco, me quedaron congelados, no sé si me escuchan bien. No, lo dijo eso. Ahora sí, ¿escuchan? Sí, de hecho, Parece que está grabando. Sí. Bueno, a ver. Se fue. No, ahí está. Volvió. ¿Querés que apaguemos la...? Estás muteado. Ahora pasé a transmisión de datos con el celular, a ver si anda mejor esto. Ay, ¿quién te habrá enseñado ese truco? Sí, entre cable y visión anda como el culo y qué sé yo, te repodrido. Bueno, sí, es lo que hablábamos antes, exactamente, se transmiten también las habilitaciones.
Seguramente habrá que hacer algún trámite administrativo en la municipalidad para hacer la transferencia. No existe problema en ese sentido. Bien. Vamos de vuelta a la pantalla. Bien. Decíamos recién que si yo quiero transmitir el fondo de comercio, debo ajustarme a este procedimiento, pero me conviene ajustarme a este procedimiento. Este es un procedimiento que está instituido básicamente en favor de terceros. ¿Por qué? Porque si yo no... A ver, resulta que el titular del fondo de comercio puede tener una serie de deudas, puede tener una serie de pasivos, ¿sí? Él es personalmente obligado frente a ese pasivo. Y responde con su fondo de comercio y con todos los bienes que tuviera. Ahora bien, si se transmite el fondo de comercio sin recurrir al procedimiento previsto por la ley, puede suceder que el comprador, ¿no es cierto?, tenga que responder por las deudas del vendedor con los bienes del fondo de comercio. Entonces, este procedimiento está previsto en la ley de transferencia del fondo de comercio con la finalidad de darle seguridad al que adquiere el fondo de comercio que el día de mañana no va a ser reclamado por deudas que tenía el transmitente. ¿Sí? Es por eso que se prevé este procedimiento en donde de algún modo se llama al acreedor del fondo de comercio a que concurra a hacer valer sus derechos. ¿Sí? Y es por eso que este procedimiento nace con una publicación, fíjense que dice acá, ¿sí? Solo podrá efectuarse válidamente con relación a terceros, entre las partes no hay problema, previo anuncio durante 5 días en el boletín oficial de la capital federal. Claro. De vez en cuando encontramos en los diarios avisos sobre transferencia de fondo de comercio. Este anuncio tiene que tener estas especificaciones que se señalan acá. ¿Sí? En esta transferencia del fondo de comercio va a intervenir, la ley quiere que intervenga un tercero imparcial que le va a dar seguridad y regularidad al acto, que suele ser un martillero o un escribano, ¿sí? Y se hace entonces esta publicación haciendo saber al erga omnes, a todo el mundo, que se va a transferir el fondo de comercio. ¿Cuál es el establecimiento que se transfiere? ¿Dónde está ubicado? ¿Quién es el vendedor? ¿Quién es el comprador? Y la designación de un rematador o de un martillero o de un escribano que va a intervenir en el acto. ¿Sí? Bien. Lo primero que hace el que vende, por una parte se hace esta publicación haciendo saber a terceros. Por otro lado, el que vende entrega una especie de declaración jurada al que compra, diciéndole, mira, acá está, y este es el pasivo. ¿Sí? Estos son los acreedores, acá está el monto de la plata que se le debe, el nombre y domicilio. ¿Sí? Es una suerte de declaración jurada indicando, este es mi pasivo, no tengo pasivos ocultos más que estos que están acá. Entonces vos acá sabés si el negocio te conviene o no te conviene. Bien. Después de que se hace esta publicación de edictos, hay un plazo de 10 días desde la última publicación. ¿Para qué? Para que el acreedor interesado, el acreedor afectado por la transferencia, dice la ley, notifique en el domicilio que está denunciado en la publicación, tiene que concurrir a ese domicilio y notificar su oposición a la transferencia. ¿Sí? Haciendo saber además cuáles son
cuáles son sus pretensiones, ¿no es cierto? Es decir, bueno, yo soy acreedor por tanto dinero, me opongo a que se transmita el fondo de comercio, salvo que me garanticen a mí o me cancelen mi deuda, ¿sí? Bien, luego de, digamos, el interviniente, ¿sí?, en la negociación tendrá que retener, ¿no es cierto?, de las sumas de la venta, tendrá que retener lo necesario para cancelar ese crédito. Puede ser que ese crédito no se cancele en forma inmediata, sino que se garantice, ¿sí?, porque el crédito todavía no estaba vencido, por ejemplo, o es un crédito a plazos. Y luego, transcurrido este plazo, podrá otorgarse válidamente el documento de la venta. ¿Qué pasa si la persona que va a hacer la oposición no, digamos, no es garantizada o no le es cancelado su crédito? Entonces podrá recurrir al juez a solicitar una medida precautoria, ¿no es cierto?, sobre un embargo sobre los bienes que van a ser objeto de la transferencia. ¿Qué es lo que ocurre cuando fíjense acá el artículo 5 dice, el comprador, rematador o escribano tienen que mantener durante 20 días, ¿sí?, indisponible esa suma, la suma que deban pagar por la venta, la suma que deba pagarse por la venta del fondo de comercio, tiene que depositarse y mantenerse indisponible por un término de 20 días posteriores al vencimiento de esos 10 días, ¿sí?, si hubo alguien que se opuso, para que el acreedor, que no haya sido cancelado o garantizado, vaya a obtener el embargo judicial, ¿sí?, vaya a obtener un embargo. Hagamos un ejemplo, digamos, yo voy y digo, bueno, yo me opongo a la venta del fondo de comercio, cancélenme mi crédito, garantícenme, entonces de la suma que está pagando el comprador debe retenerse esos fondos, ¿no es cierto?, deben depositarse y retenerse, no hacerse entrega al vendedor, porque para que en el plazo de 20 días, si este tipo que hizo la oposición no le cancelan su crédito, el tipo tiene un plazo posterior, ¿no?, de 20 días después de vencidos estos 10 días, para ir al juez y pedir una medida precautoria y llevar adelante una demanda. El embargo de la suma, para llevar posteriormente adelante la demanda por la plata que me deben, ¿sí? Pero entonces, perdón, una consulta. Sí. El acreedor, ¿cuánto hay de plazo para que el acreedor se haga efectivo de la deuda esto o de garantizar la deuda que tiene con el... Bueno, el acreedor, o sea, se hace la publicación en el boletín oficial por 5 días. Desde la última publicación hay un plazo de 10 días hábiles para que el acreedor que vio el aviso, si es que lo vio, vaya y haga su oposición, ¿sí? Entonces, el comprador hasta ahora no pagó nada, no puede pagar todavía. Entonces, cuando hizo la oposición, si resulta que el acreedor que hizo la oposición no es cancelado, su crédito, si el vendedor dice, no, yo no te lo cancelo por los motivos que fueren, una vez vencidos esos 10 días, el acreedor, ¿qué es lo que le queda? Ir al juez. Ahí pedir a no me pagaron. Entonces yo voy al juez. Claro. Tengo un plazo de 20 días para embargar esa suma que está retenida. Si el comprador que la retuvo, el martillero o el escribano que interviene, no le llega esa comunicación de embargo, listo, se la pagan al vendedor, ¿sí? Si en esos 20 días no le llega la comunicación, el juez tiene que evaluar si es pertinente o no es pertinente el embargo. Si dice, está bien, embárguese, le manda un oficio al escribano, al comprador o al martillero, le dice, muchachos, no le paguen al vendedor,
esta plata queda embargada, ¿sí? Mientras tanto, el acreedor tiene que iniciar el juicio y seguir el juicio hasta sacar una sentencia. Pero ya tiene la plata embargada, ¿sí? Perfecto. Bien. ¿Qué es lo que pasa si el acreedor no ve el edicto, no se da cuenta o por los motivos que fuere se le vence el plazo? ¿Pierde su derecho? No, no pierde su derecho. Lo que pierde es la garantía. Es decir, ¿quién es su deudor? El que vende, ¿sí? ¿Tá? Entonces, ¿para qué se hace esta oposición? Para el momento, para que yo como acreedor me paguen, en todo caso, sobre esos bienes que se están vendiendo, porque después el tipo no tiene ningún otro patrimonio. Si yo no hago la oposición, se transfiere ese fondo de comercio, ¿sí? Pero el que me sigue debiendo a mí el dinero es el vendedor, es decir, mi obligación no desaparece, lo que desaparece es la garantía. Ya se transfirió la garantía, y por eso decimos que es un seguro para el que compra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el acreedor no hizo la oposición, después no podrá ir sobre esos bienes que fueron transferidos. Seguirá teniendo su crédito contra el vendedor, eso sin ninguna duda. Pero el vendedor ya se deshizo del fondo de comercio. Si no tiene otros bienes, bueno, habrá perdido la garantía. Pero el crédito no lo pierde, ¿sí? Básicamente, para esto está instituido ¿cómo se llama? Este procedimiento. Cuando se transfieren, a veces hay ciertas confusiones, cuando se transfieren los paquetes accionarios de sociedades, lo que se está transfiriendo no es el fondo de comercio, se están transfiriendo las acciones. La sociedad sigue siendo titular del fondo de comercio cuando hay una sociedad. Entonces, cuando se hace una transferencia del paquete accionario, no debe recurrirse, en principio, a este procedimiento de transferencia de fondos de comercio. Se originó toda una cuestión, pero bueno, esto es lo que ha dicho en general la jurisprudencia. ¿Qué es lo que pasa si en algún momento de este procedimiento nos queda un minuto nomás? ¿Qué es lo que pasa si en algún momento... Bueno, vamos a hacer una cosa, cortamos y nos volvemos a conectar poquito más, porque no hay mucho más cosas que decir sobre este tema.